Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un nuevo video especial de Casas Embrujadas del Paraguay. Si eres de este país, por favor, déjame en los comentarios. Si no, dime desde dónde nos ves. Sin más preámbulos, vamos a la primera historia. Norma Toñanes vivió en una casa que estaba rodeada de sucesos inexplicables, una vivienda que parecía estar marcada por presencias que desbordan la lógica. Nació con un don especial, el poder ver más allá de lo visible, de sentir las presencias que otros no podían percibir. Desde pequeña, experimentó fenómenos extraños que dejaron una huella profunda en su vida. A los 5 años, Norma y su madre se encontraban en Asunción en un día caluroso durante un apagón eléctrico. En la oscuridad, decidieron encender velas y mientras su madre se dedicaba a prepararse para dormir, Norma, ya casi sumida en el sueño, vio algo que jamás podría olvidar. A través de la puerta abierta de la casa, una figura extraña ascendía lentamente por las escaleras. Era como una persona, pero no lo era. Su rostro calavérico, cubierto por una túnica negra, se le reveló al girarse. Norma, paralizada, pensó que podría tratarse de un ladrón o de un asaltante, pero pronto comprendió que no era un ser de este mundo. En ese instante, la figura se acercó con velocidad, tomándola por el cabello y levantándola de la cama. Fue solo cuando, desafiante, le dijo: "No te tengo miedo", que la entidad la soltó y desapareció, dejándola aterrada. Este fue solo uno de los muchos encuentros paranormales que viviría en su vida. Tras ese episodio, Norma buscó la orientación de un sacerdote, quien le reveló que poseía un don espiritual. A pesar de no ocurrir estas visiones con frecuencia, las apariciones y sensaciones extrañas no cesaron. El sacerdote le recomendó orar y pedir protección a Dios, a lo que ella, dispuesta a enfrentarse a lo desconocido, accedió. Con el tiempo, Norma se mudó con su familia a una nueva casa en Fernando de la Mora, creyendo que encontraría paz. Pero, al poco tiempo de instalarse, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Las luces se encendían y apagaban por sí solas, y en medio de la noche su esposo comenzó a hablar solo mientras estaba en la cama, como si tuviera una conversación con alguien invisible. La situación empeoró cuando una amiga de Norma pasó la noche en su casa y escuchó su voz llamándola desde la otra habitación, solo para encontrarse que nadie había hablado. El misterio crecía cada día. Una tarde, mientras preparaba pan en la cocina, Norma sintió un extraño tirón en su delantal. Pensó que era su perro, pero al volverse se encontró con que no había nadie. Luego el tirón volvió con mayor fuerza y cuando se giró por tercera vez vio un espectro. Era la figura de una niña vestida con una túnica mojada que parecía salir de un pozo. El miedo invadió su cuerpo, pero decidió no sucumbir. Cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, la figura desapareció. Más tarde una vecina le comentó que la zona donde vivía Norma había sido en el pasado un cementerio, lo que explicó en parte la presencia de esas entidades, aunque Norma ya había experimentado esto en su otra casa. Norma, con el don de la percepción, sabía que la presencia era maligna y que estaba tras de ella, y había venido a afectar a su familia. En varias ocasiones, sus hijos también experimentaron la presencia de ser observados por algo invisible, y su hija pequeña desapareció misteriosamente durante 15 minutos, encontrándose encerrada dentro de un ropero, como si alguien la hubiera metido allí. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Norma, sintiendo que algo se alimentaba de su miedo, comenzó a realizar oraciones con su familia. Un sacerdote vino a bendecir la casa y le recomendó que,
Si quería acabar con la presencia oscura, debía enfrentarse a ella con autoridad. Fue entonces cuando Norma, decidida, se levantó a las 3 de la mañana y desafió a la entidad, diciéndole que su familia era protegida por Dios. Desde esa noche, las apariciones cesaron y la paz volvió al hogar. Sin embargo, los sucesos no terminaron ahí. Un día, Norma descubrió que su hijo pequeño tenía un amigo imaginario, algo que la inquietó profundamente, ya que comenzaron a aparecer objetos como cereales y leche en el suelo, como si alguien invisible estuviera alimentando a ese ser. Después de consultar con expertos, se reveló que su hijo podría haber tenido una conexión con ese espíritu maligno, un espíritu que, al parecer, no deseaba dejar la casa. Norma, siempre firme en su fe, comenzó a hacer oraciones y a encender velas en honor a los espíritus que necesitaban encontrar paz. Con el tiempo, comprendió que su don le permitía ver más allá de lo visible, y aunque muchos dudaban de lo que vivió, ella sabía que en esa casa había algo que al final encontró descanso. Y así, tras muchos años de sufrimiento, su hogar finalmente encontró la paz, gracias a su valentía y a su conexión con lo divino. Desde entonces, Norma continúa viviendo con la certeza de que, aunque algunos no creen, lo sobrenatural está siempre a nuestro alrededor. La casa de Fabi Martínez. Fabi Martínez, modelo y panelista, compartió una serie de experiencias paranormales ocurridas en su hogar. La situación comenzó a hacer ruido en redes sociales, particularmente en Twitter, donde Fabi relató los extraños sucesos que había presenciado desde que se mudó a su nueva casa. La vivienda fue adquirida hace unos años y antes de mudarse ya habían sucedido incidentes perturbadores en el lugar. Uno de los eventos más importantes ocurrió cuando Fabi se encontraba sola en la cocina. Al terminar de alimentar a sus perros, escuchó ruidos extraños provenientes del basurero. Lo primero que pensó fue que su perro Horacio, quien tiene la costumbre de escabullirse y dormir en el sofá, había causado el ruido, pero al acercarse, vio que la tapa del basurero se movió, sin que Horacio estuviera cerca. Al volver a revisar, se dio cuenta de que su mascota estaba en el patio, lo que descartaba la posibilidad de que él fuera responsable. La atmósfera en la casa se volvía más inquietante con el paso del tiempo. Además, un viento sur comenzó a soplar y el cielo se nubló, creando una atmósfera propicia para las apariciones. A medida que Fabi compartía sus experiencias en Twitter, sus seguidores comenzaron a contarles historias similares, e incluso mencionaron que el clima estaba conectado con los fenómenos paranormales. Fabi también intentó buscar una explicación racional para los sucesos junto a su novio. Exploraron diversas teorías científicas, como el ruido causado por la arquitectura de la casa, pero nada parecía convencerlos. En un intento por racionalizar los hechos, Fabi recordó que en ciertos lugares donde han ocurrido eventos trágicos, las personas podrían aún vivir allí. Sin embargo, las presencias en su hogar comenzaron a intensificarse y las peleas entre la pareja aumentaron, algo que ella relacionaba con la extraña energía de la casa. En una ocasión, después de una discusión, Fabi decidió dormir en la planta baja, en una habitación de visitas, mientras descansaba. Escuchó el sonido de un grifo que goteaba en el baño. Al acercarse, descubrió que alguien había abierto la canilla. Esta experiencia la dejó más confundida, ya que no era la primera vez que sucedían cosas extrañas. Las experiencias paranormales no solo afectaron a Fabi, sino también a otras personas que estaban cerca. Su trabajadora del hogar, quien se quedó a dormir en la casa, escuchó canciones misteriosas y vio caer cajas en la madrugada. Incluso una visita de su familia se vio afectada, ya que una niña y su niñera presenciaron fenómenos extraños durante su estadía. Lo que más inquietó a Fabi fue descubrir que, en ese mismo lugar,
ocurrió un desvivimiento en 2011, un caso de feminicidio muy conocido, en el que el esposo eliminó a su esposa en una tragedia que dejó a todos impactados. Fabi empezó a comprender y a pensar que el espíritu de la víctima podría estar presente en la casa. Decidida a ayudar al alma en pena, Fabi realizó una misa y limpió la casa. Con el tiempo, empezó a orar y buscar maneras de apaciguar el espíritu. Durante el proceso, Fabi también se bautizó nuevamente, en un intento por sanar el lugar y darle paz al alma atormentada. Mientras tanto, su pareja y otros allegados comenzaron a experimentar sucesos similares, lo que les llevó a creer que había algo real detrás de los fenómenos. La comunidad en línea también apoyó a Fabi, compartiendo sus propias historias de casas embrujadas y experiencias paranormales. Muchos de sus seguidores le ofrecieron consejos, mientras que otros compartieron relatos aún más inquietantes sobre fenómenos similares que habían experimentado. Fabi, al igual que muchos otros, creen en las energías que habitan en nuestro entorno, ya sea que se trate de personas vivas o de almas en pena. La modelo considera que el bien y el mal coexisten y que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, aunque no tiene una respuesta definitiva sobre lo que ocurre en su casa. Está dispuesta a ayudar al alma que podría estar causando todo este caos, buscando la paz para todos los involucrados. La Casa de los Portales, Capiatá, ex kilómetro 16. Durante más de 3 décadas, la casa fue testigo de un misterio que envolvió a toda una familia, afectando sus vidas en todos los sentidos: problemas familiares, amorosos y económicos. Luz, como decidió llamarse, se consideraba un ser de luz, una guerrera que luchó con todas sus fuerzas contra las dificultades que parecían nunca terminar. Todo comenzó cuando su familia, tras la muerte de su padre, tuvo que abandonar su hogar en Asunción y buscar una nueva vivienda. Finalmente, encontraron una casa que reunía las condiciones necesarias para albergarlos a todos. 4 hermanos y su madre necesitaban al menos 3 dormitorios, y aquella vivienda parecía perfecta. Sin embargo, al poco tiempo de mudarse, los vecinos les advirtieron sobre la historia oscura que rodeaba el lugar. Se decía que en el patio trasero, donde un viejo limonero seco permanecía en pie, aparecía un perro sin cabeza y se escuchaban extraños ruidos. Sin dar crédito a esas historias, la familia decidió cortar el árbol, aunque los verdaderos problemas apenas comenzaban. Con el tiempo, los sucesos paranormales se hicieron evidentes. En el entrepiso de la casa, que solo servía de conexión con la escalera, se escuchaban pisadas sin explicación. Aunque la construcción era nueva, constantemente surgían problemas eléctricos y estructurales que parecían no tener fin. No solo eran ruidos y fallas edilicias, sino que la energía negativa parecía afectar su economía, impidiéndoles prosperar. A medida que crecían los hermanos, comenzaron a notar un patrón de mala suerte en sus vidas. Cada uno en su momento decidió mudarse, buscando escapar de la opresión y el agobio que sentían en aquella casa. Pero los problemas no terminaban ahí. La salud mental y emocional de la familia se vio afectada de manera alarmante. Uno de los hermanos desarrolló bipolaridad y requirió tratamiento psiquiátrico. El hijo de Luz comenzó a cambiar drásticamente su comportamiento, cayendo en adicciones y episodios de agresividad extrema. Siempre los momentos más críticos ocurrían en horarios inusuales, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Al día siguiente, él no recordaba nada de lo sucedido. Luz, desesperada, decidió emprender un camino espiritual para fortalecer su energía y buscar respuestas. Practicó meditación, mantras, baños energéticos y múltiples rituales para purificar su entorno. Sin embargo, la situación no mejoraba. Finalmente, tras un tiempo fuera,
regresó a la casa para acompañar a su madre y restaurar la vivienda. Pero las pérdidas económicas continuaban. Las goteras, grietas y filtraciones eran constantes, como si la casa misma rechazara cualquier intento de renovación. Todo llegó a su punto crítico cuando su hijo le envió un video aterrador. En las imágenes, su rostro estaba irreconocible, con los ojos rojos y una expresión de furia inhumana. Rompió vidrios, gritó palabras tremendas, y su cuerpo parecía poseído por una entidad desconocida. Fue entonces cuando Luz decidió buscar ayuda y encontró a Esther Martínez, una sanadora espiritual con amplia experiencia. Siguiendo sus indicaciones, Luz recorrió la casa en busca de grietas y signos de humedad, tomando fotografías de los puntos más aterradores. Al mostrarle las imágenes a Esther, la reacción de la sanadora fue de espanto. En la vivienda existían 3 portales abiertos, y el más poderoso se encontraba en una grieta específica. A través de él, diversas entidades malignas entraban y se alimentaban de la energía de la familia. La solución era clara: debían realizar un proceso de liberación y cierre de portales. En diciembre llevaron a cabo el ritual en un arroyo, donde Luz y su hijo participaron vestidos de blanco, sumergiéndose en el agua mientras realizaban oraciones y ofrendas. La sanadora descubrió que en el pasado se habían practicado magia negra en la casa, un oscuro ritual para obtener un tesoro oculto. Aquellos que lo realizaron nunca cerraron los portales, dejando abiertas las puertas a lo desconocido. 7 días después, los portales fueron finalmente sellados. Con el paso del tiempo, la casa se transformó. El aire era más liviano, la paz reinaba en cada rincón y los problemas parecían disiparse. Los árboles, antes inertes, comenzaron a danzar con el viento y el canto de las cigarras volvió a escucharse tras años de silencio. Ahora Luz y su familia pueden dormir tranquilos, seguros de que el mal que una vez habitó su hogar ha sido erradicado. La certeza de que uno de los antiguos dueños encontró un tesoro y usó magia negra para extraerlo se mantiene como un eco en sus mentes. Actividad paranormal en un gimnasio de Villa Hayes. En la ciudad de Villa Hayes, un gimnasio ha sido escenario de fenómenos paranormales que rápidamente se viralizaron, sorprendiendo a la comunidad. Víctor López, dueño del gimnasio, compartió una grabación que mostró actividad extraña: una silla moviéndose sola, una máquina en movimiento y ruidos inexplicables. Esto ocurrió en el gimnasio, que lleva poco más de un año en funcionamiento, y las alarmas comenzaron a sonar cuando descubrió que las cámaras de seguridad habían captado varios sucesos fuera de lo común. Víctor relató cómo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Escuchábamos ruidos extraños, pero al principio no le dimos mucha importancia. Mi compañero, el instructor, incluso filmó lo que pasaba en la noche, pero nadie le creía. Fue solo después de revisar un video grabado por una cámara de seguridad instalada hacía poco tiempo que las cosas tomaron otro giro. Me dispuse a probar la cámara y al ver el video me di cuenta de lo que estaba pasando, relató Víctor. En la grabación, una silla comenzaba a moverse sola. No solo se movía la pata, sino que el asiento giraba en diferentes direcciones. No había viento ni nada cerca. Era como si la silla tuviera vida propia, explicó Víctor. Este video, que inicialmente fue compartido en las redes sociales por él mismo, rápidamente se volvió viral, atrayendo a más personas al gimnasio, quienes querían ver la famosa silla y tomarse fotos con ella. Además de la silla, otros objetos también parecían moverse por sí solos, como una polea de un aparato de ejercicios que mostraba distorsiones en la grabación. Es como si el aparato tuviera vida. No solo se movía, sino que se distorsionaba de una forma que no podía ser explicada, añadió Víctor. A pesar de la evidencia, algunos aún se mostraban escépticos, pero Víctor insistió en que el video era real y no estaba manipulado.
Lo primero que pensé fue que la cámara estaba defectuosa, pero lo que vi me dejó sin palabras, comentó. Según él, algunos de los movimientos se producían en momentos extraños, como cuando el gimnasio ya había cerrado y no había nadie dentro. En una entrevista con uno de los instructores del gimnasio, Manuel Díaz, quien también había sido testigo de los fenómenos, compartió su experiencia. Una noche, me despertó el sonido de la puerta del baño cerrándose de golpe. Al ir a ver, noté que la luz de la habitación se prendió sola. No le di importancia, pero al día siguiente, la cuerda de un aparato de ejercicios se movió por sí sola, contó Manuel. Nunca creí en este tipo de cosas, pero después de lo que vi, ya no sé qué pensar. Víctor también mencionó que el gimnasio había sido construido en un terreno que anteriormente perteneció a una iglesia, y algunos rumores indicaban que un sacerdote había guardado dinero en ese lugar antes de fallecer. No sé si está relacionado, pero algunos vecinos hablan de eso, y hay quienes creen que el lugar guarda una historia oscura. Aunque la actividad paranormal parecía cesar en momentos, muchos siguen reportando ruidos y movimientos inexplicables. A veces, los discos de pesas aparecen en lugares diferentes y nadie sabe cómo llegaron allí. El equipo de producción que cubría la historia decidió quedarse a pasar la noche en el gimnasio, con la esperanza de documentar algún otro suceso paranormal. Mientras tanto, las redes sociales seguían comentando sobre el incidente, con algunas personas reportando experiencias similares en el gimnasio, mientras que otros se mostraban cada vez más interesados en descubrir qué había detrás de todo esto.